ha pasado que no puedes controlar algo? Que algo que es más fuerte que tú, que aparentemente tú quieres controlarlo, que lo tienes todo, pero todo bajo control, que quieres mantenerlo todo calmado. Pero llega un momento donde alguien, en algún momento, en alguna circunstancia, te dice algo, te hace algo, que empiezas a sentir un calor por dentro y al final te enciendes, tocan tu paciencia y hay algo que se rompe por completo, tus emociones se descontrolan. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado y hemos tenido que gestionar la ira, el enfado y a veces nos sentimos mal, nos viene esa cruda moral, esa cruda de lo que hemos dicho, porque nuestra lengua se ha descontrolado por completo y ha roto paredes, ha destruido ideas, sentimientos y emociones de la persona que tenemos enfrente. Hoy queremos hablar sobre cómo calmar esa mente airada. Bienvenido a un Inverso Más. Estamos súper contentos de que estés con nosotros una semana más. Este proyecto viene a través de la Editorial Sé Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventistas de España. Y como siempre, Inverso no se estudia solo, sino se comparte, se dialoga y estamos súper contentos de poder estar juntos y reunidos. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Todo bien? ¿Estáis bien? ¿Contentos? Todo perfecto. ¿Enfadados? ¿Con ira? ¿No? Todavía no. ¿Sois de enfadaros mucho, vosotros? Depende de la situación. ¿Depende de la situación? Sí. O sea, ¿recordáis algún momento en el que habéis perdido los papeles por completo? Yo puedo empezar, os lo cuento, ¿vale? Luego vais vosotros, ¿vale? No me dejéis solo aquí ventaneando mi vida. Cuando estaba en segundo año de teología, volví a México y estuve todo un verano con mis amigos y tal y cual y jugamos una liga de fútbol 7 en México. Y estábamos jugando, estábamos tal, y entonces nos toca llegar a la final, después de todo un verano jugando, nos toca llegar a la final y yo me iba, un día después me regresaba a España. O sea, creo que jugamos un sábado en la noche y el domingo yo viajaba ya para España para seguir con mi grado de teología. Entonces llegó un momento donde estamos jugando y de repente vamos ganando 3-0 y nos cobran un penal que no era penal. Y yo digo, bueno, no pasa nada. Seguimos adelante. Al siguiente, de repente, vamos adelante, corre una falta y empiezan a cobrar faltas malas. Y yo, no pasa nada, José, no pasa nada. Al final nos empatan, 3-3. Estábamos ya a punto. Nos vamos a penales. Y el primero que tira un penal era un chico bastante flipado de nuestro equipo, la verdad, tenemos que decirlo. Un poco su culpa. Él tira una panenca, que no sé lo que... Bueno, yo creo que los que nos siguen seguramente sabrán algunos que es una panenca. Tira una panenca, le pega al poste de arriba, el balón baja hacia abajo y entró. Todos vimos que entró. Mi familia, toda la gente vimos que entró y el árbitro no lo cobra. Porque estábamos jugando contra el equipo del dueño del campo. Y dice que no es gol. Y yo ya estaba que no podía más con mi vida. Bueno, al final de la historia, perdimos el partido. ¿Qué hizo Josías? Salió corriendo detrás del árbitro para poder pegarle. Y yo corriendo y gritando como un loco. Tengo un amigo, mi mejor amigo, que pesa como... en ese momento pesaba como 140 kilos. Yo estaba tan enfadado que cuando vino a detenerme, del enfadado que estaba, lo tiré y seguí corriendo contra el árbitro, persiguiendo al árbitro así. Yo salgo del campo, medio me calman, pego una patada a la puerta. Madre mía. La puerta la tiro. Y encima es una puerta de metal y la tiro la puerta, o sea, la derrumbo por completo. Me voy lejos, me empiezo a calmar. Terrible, queridos. Pasaron 15 minutos, yo estaba llorando. Joder, lo siento, tal. Fatal. De hecho, mis amigos esta semana tuvieron que ir, reparar la puerta. Bueno, horrible. Es un momento en el que yo dije, ya está, Josías. Paramos y yo creo que estuve sin jugar fútbol como 2 años. Donde dije, no más, o sea... Ya está, o sea, no puedo permitirme descontrolarme de esta forma, ¿no? Toda la ilusión, todo lo que tenía, todas las emociones. Yo creo que se me juntó todo lo que yo tenía, que ya me iba, que dejaba a mi familia, todas esas cosas, y terminó en un momento bastante horrible de mi parte. Si eres el árbitro, te pido una disculpa. Si me estás escuchando, Si eres a mis la puerta, amigos y a ¿otra? mi familia. Ya, por suerte, gracias a Dios, ya es un poco más calmado. Y bueno, ya no juego fútbol de esa forma. Así que nada, ¿vosotros tenéis alguna? A ver, yo no estoy orgulloso, pero... No, ni yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco estoy orgulloso. Yo lo cuento con vergüenza. Yo hace 2 años y pico que vivo aquí en Madrid. Ajá. Y una peculiaridad de la capital es que hay mucha gente, sobra gente. Claro. Y puede que yo entre ellos, ¿sabes? Porque estamos mucha gente en poca superficie. Totalmente. Y eso hace que la conducción sea muy difícil. Y cuando conduzco y me meto bien en Madrid, pues las pasiones afloran, digamos así. Y yo oro a Dios para que me controle, porque vamos... Porque dejar de conducir no puedes. No, efectivamente. Y eso sería por mi Oye, parte. pues sí, es que es terrible, ¿eh? Terrible. ¿A vosotros tenéis algo así fuerte de enfados? ¿O iras desmedida en algún momento?
¿no? Es que estoy pensando en una Más exagerada, pero no sé. No, bueno, no hace falta que sea tan exagerada como la mía. Nos todos. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo situaciones con mi hermano, por ejemplo, lo típico de que nos chinchamos hasta que ya no es broma. Ya. Hasta que uno explota y así. Y a mí, yo recuerdo uno de hace años, por ejemplo, porque ahora es verdad que lo gestiono un poco mejor, pero hace años, una vez mi hermano sin querer, me rompió una taza que me gustaba mucho porque se le cayó y lo hizo sin querer, pero claro, esa taza me gustaba mucho y como que exploté porque ya habían sido unas cuantas cosas. Es que no cuidas esto, nunca cuidas las cosas, es que siempre lo rompes todo. Y bueno, como que exploté así un poco. Luego me sentí muy mal y me disculpé. Pero es verdad que en ese momento era como, es que yo cuido mucho las cosas, ¿no? Yeah. Entonces me dio muchísima rabia porque no tuvo cuidado. Pero bueno, que cosas que pasan, ¿no? Es que la cruda moral después del enfado es fuerte, ¿eh? Sí. Es fuerte. ¿Tú te acuerdas de alguna o no? Pues mira, yo creo que es un poco dicotómico en mí porque soy una persona con carácter, me considero, y se me ve venir, pero es muy raro que yo me enfade de verdad. Yo creo que quien más platos rotos ha pagado ha sido mi hermano, sin duda. Y me acuerdo, o sea, se me viene a la cabeza un día, pues que igual, nada orgullosa, pero yo soy la mayor, mi hermano es el pequeño y no recuerdo exactamente cuál fue el contexto. Yo estaría estudiando en mi habitación o haciendo algo, él entró a molestarme o lo que fuera y en ese momento, o sea, un fuego, como tú dices, se encendió dentro de mí que dije yo, es que voy a ser Ira de Inside Out, me van a salir los pelos rojos. Y digo yo, socorro. Y cogí un lápiz y se lo clavé en la pierna. Horrible, no lo hagáis, no lo recomiendo, pero yo creo que, o sea, claro, en ese momento en el que lo haces y te quedas blanco y dices, por una parte dices, no se lo cuentes a mamá, por favor, no se lo cuentes a mamá y a papá que nos van a castigar, pero por otra parte te sientes súper mal por haberle hecho daño y, no sé, un poco complicado de gestionar, pero desde entonces yo diría que enfadarme de verdad, como no poder más, es complicado. Sí. A mí también me pasa mucho. O sea, me pasa que no suelo enfadarme. Bueno, ya lo he compartido aquí. O sea, no me suelo enfadar casi por nada. Y me pueden hacer cosas terribles, pero yo no me enfado. Pero cuando me enfado, es como... Y estoy tratando de gestionarlo, ¿no? A expresar mis enfados cada vez más, pero con una regla que yo creo que lo haremos, ¿no? Que sin lastimar a nadie, sin lastimarme a mí, ¿no? Yo creo que es muy importante porque muchas veces no nos damos cuenta que podemos lastimarnos también cometiendo algún error y dejándonos mal a nosotros mismos, ¿no? Mostrando una versión que no nos corresponde y que no somos nosotros, que está sujeta como si tuvieran secuestrado nuestro cerebro, ¿no? Y alguien tuviera el mando de otra forma. Así que justamente vamos a hablar de esto. Si te ha pasado alguna de esas cosas, o si no, bueno, pues si no, qué afortunado eres. Pero si te ha pasado algo así, yo creo que este inverso es para ti, ¿vale? Y no nos juzgues mal. Todos nos equivocamos, todos nos enfadamos, y justamente venimos a hablar de esto. Si realmente podemos o no podemos enfadarnos, si la ira es buena, no es buena, qué podemos hacer con ella. Así que vamos a empezar de poco a poco y vamos a dejar que la palabra hable. Y cuéntanos, por favor, querido Andrés, ¿qué dice Santiago 1, 19 al 21 y cómo lo has subrayado? Pues vamos a leerlo. Empieza así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, y esto lo he subrayado en amarillo. He empezado a subrayar las cosas como me has dicho. Porque antes era todo azul, todo en color. No, en fin, esto me molesta, perdón, me cuesta, disculpa. Me cuesta porque, como cualquier ser humano, tendemos a hablar más de lo que escuchamos y tendemos a airarnos, bueno, no en tu caso, pero sí que en el mío. Después sigue el versículo 20 y dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y acaba el versículo 21 diciendo, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre y la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. A ver, es importante destacar que la epístola de Santiago hace referencia a una iglesia donde no había un grupo grande de gentiles. Es como la gente había pasado del judaísmo al cristianismo y la sinagoga pasó a ser iglesia. Ahí vemos que Santiago, el autor, lo que hace es agrupar pequeños textos con consejos muy, muy prácticos cotidianos, entre los cuales encontramos esto, la ira. Me voy a centrar en la ira del hombre, como dice el versículo 20, perdón. La ira, como definición, es una emoción que nace de la injusticia. Es como la reacción emocional que yo tengo al ver injusticia. Esto es interesante porque el detonante es el mismo que la tristeza, solamente que el resultado es distinto. La ira me moviliza, la tristeza me deprime.
Y está recogida dentro de las 5 principales emociones primarias que recoge la comunidad científica. ¿Esto lo he comentado antes? No. No lo he comentado, ¿no? Nunca. Estaría la ira, el miedo, el enfado, el asco y la alegría. Vamos, los que todos conocemos ya. Uh-huh. Después, como bien dice, no me adelanto, ¿vale? Simplemente tranquilo. Lo menciono. En la semana 2, en el Interioriza de la lección, menciona muy bien que la ira puede ser una habitación de lo vulnerable. Nosotros conectamos muy difícilmente porque nos duele tener que conectar con el sufrimiento que nosotros padecemos muy a menudo en nuestra vida. Entonces, la ira es esa habitación, ese atajo que nos permite saltar a otra cosa y movilizarnos, sobre todo estar funcionales. Pero aquí, como bien decías, la ira es algo normal. Lo peligroso es el manejo que se haga de la ira. Pongo aquí literalmente, lo peligroso no es que el agua hierva, sino que la olla explote. Así que ya veremos un poco cómo lo vamos gestionando. Me voy a centrar, y quería puntualizar, para abrir un poco el plano psicológico, que la ira se presenta muchas veces en el plano del trauma y la disociación. Uh-huh. El trauma como historias de injusticia muy grandes y la disociación como esa injusticia que rompe la personalidad del individuo en varias partes. Partes que son pro ira y partes que son contra ira. Y aquí me explico. Por ejemplo, las pro ira, en primer lugar, encontramos patrones de defensa. Yo, estando enfadado, yo puedo defenderme de las personas que intentan venir a hacerme injusticia, que me quieren seguir haciendo injusticia. Porque el ser humano es un ser que aprende. Si a mí me han hecho daño, yo me convertiré en alguien iracundo, en alguien irascible, para que no vuelva a pasar eso. Después vemos patrones de maltrato. Como es interesante porque si tú le preguntas a un paciente que ha vivido una situación traumática, años traumáticos incluso, la voz que tiene de ira en su cabeza puede identificarse con la voz de su abusador, de su maltratador. Y en tercer lugar, en estas partes pro ira encontramos patrones de justicia. Es como el pensamiento, si yo dejo mi ira, realmente estoy aceptando que eso no era para tanto. Entonces abrazo la ira para que se ponga en valor todo eso malo que me hicieron. Pero aquí tiene otra parte, que serían las partes contra ira, que todo esto acaba cansando. La ira cansa. Estar enfadado cansa. Y no sé si habéis probado decir, mira, ya no le hablo a esta persona hasta que no venga a pedirme perdón, porque yo tengo razón y tengo razón de estar enfadado. Esto yo lo he probado. Cuando nunca era más hablaste con esa persona. No nos digas con quién. Pero cansa enormemente. Hombre, totalmente. Digo, ya no quiero sentir ira, ya no quiero odiar a esta persona. Voy yo y vamos a hacer las paces, vamos a solucionar lo nuestro. También es un motivo de intolerancia. Pasa también muchas veces que en pacientes con trauma psicológico no soportan que otra persona se enfade con ellas. Porque el enfado me duele. He estado tanto tiempo enfadado que si me das más enfado encima, me duele enormemente porque estás poniendo peso sobre la herida que yo tengo de manera psicológica. Y ya el motivo del odio sería el perfil de una persona complaciente, una persona que no se permite sentir ira porque eso le recuerda a su abusador, a su maltratador. Esto se habla muchas veces en víctimas de violencia doméstica. Cuando el maltratador tiene ataques, escenas de mucha agresividad, la paciente, en este caso hablo en femenino porque son mayoritariamente mujeres, no permiten que en su, digamos así, repertorio emocional exista la ira, porque esto les recordaría y lo asocian a su maltratador. Por eso, vamos a descubrir esto. Esto es simplemente unas pinceladas del trauma en relación a la verdad bíblica y vamos a ver a dónde nos lleva toda esta exploración. Es muy fuerte, ¿no? Porque cuando la Biblia lo habla, es un consejo interesante, ¿no? Y entiendo que es un consejo eclesiológico, ¿no? O sea, se puede aplicar a nuestra vida diaria, pero este consejo es un consejo eclesiológico. O sea, Pablo está dándolo esto en un concepto donde tenemos que relacionarnos con personas muy diferentes. Y entenderme algo, nosotros en la iglesia, ahora mismo, nos relacionamos con perfiles muy, muy diferentes de personas. Quizás yo tengo una tendencia política de izquierdas y puedo estar sentado con una persona de extrema derecha.
¿no? Y profesamos al mismo Jesús y tenemos ese mismo amor por él y hacemos y servimos o lo mismo, ¿no? Puedo estar sentado al lado de una persona que es del Real Madrid y yo del Barcelona. Entenderme esto, ¿no? O sea, podemos estar sentados con personas muy, muy diferentes e imagínate que nos toca ahora estar en un consejo de iglesia para servir juntos, ¿no? Y de repente empiezan a surgir ciertas discusiones, ciertas cosas, porque tenemos perfiles o caracteres muy diferentes. Y Pablo es aquí donde nos dice este consejo, ¿no? Tardo para tal, tardo para... Es como que... Y entenderme con el realismo, ¿no? Aquí no nos está diciendo que no llegues a irarte. No está diciendo, no te iríes, no te enfades, tranquilo. No está diciendo esto porque sabe que hay un realismo en la convivencia que puede llegar a algo. De hecho, el consejo bíblico me encanta porque dice estar en paz con todos a la medida de lo posible. Entonces, aquí yo creo que es muy importante poder tener en cuenta este consejo a la hora de relacionarnos y sobre todo tenerlo en cuenta en un momento tan polarizado que nosotros tenemos como sociedad. Así que muchas gracias, Andrés. Siento que es muy interesante, muy importante esos consejos y vamos a adentrarnos poquito a poquito al tema. Y Alicia, por favor, cuéntanos, defínenos qué es la ira y por qué crees tú que es como un iceberg. ¿Por qué se compara con un iceberg? Cuéntanos, amiga. Vale, pues bueno, como se comentaba en el Interioriza, la ira es una de las 6 emociones básicas. Que bueno, para quien no conozca, por ejemplo, creo que todos aquí conocemos la película de Inside Out, ¿verdad? Que creo que en español era del revés. Sí. Bueno, pues aquí y en aparece... latino Intensamente. Ah, sí, vale. En Latinoamérica Intensamente, justo. Gracias, porque no lo sabía. Entonces, bueno, ¿qué emociones aparecen allí? Pues alegría, tristeza, ira, miedo, asco. Y es verdad que, bueno, luego existe, según otras clasificaciones, también una sexta, que sería en este caso la sorpresa, que la propone también Paul Ekman, que es pionero en el estudio de las emociones, y en sus expresiones faciales. Y es que estas emociones básicas se llaman así porque tienen asociadas unas expresiones muy características y que son muy fáciles de reconocer. Y estas expresiones además son universales, es decir, que no dependen de la cultura. Yo si me voy a un país a la otra punta del mundo y no entiendo el idioma de ese país, yo puedo ver si una persona está enfadada conmigo, puedo ver si está alegre, puedo ver si tiene miedo, porque es una cosa que es un lenguaje universal, digamos, ¿no? Qué guay. Y por otro lado, también, o sea, son innatas desde el nacimiento, no se aprenden estas emociones. Y yo creo que aquí tú, Josías, nos lo puedes confirmar, ¿no? Por ejemplo, con Olivia. Sí, totalmente. Que puedes reconocer si le das algo y no le gusta una cara de asco, totalmente. O cuando está súper enfadada, o cuando está súper feliz, es que se le ve en la cara. Y no es algo que tú le hayas tenido que enseñar porque todos nacemos sabiendo, o sea, con estas emociones. Es algo súper humano, ¿no? Entonces, estamos hablando de emociones, pero ¿qué son las emociones primero? Las emociones son reacciones fisiológicas que aparecen ante un determinado estímulo. Estas emociones son breves e intensas y son transitorias. Y también lo que hacen es un poco empujarnos hacia la acción. Cada una de ellas. Y bueno, ya entraré ahora en el enfado, pero bueno, también decir que ocurren a nivel subcortical. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ocurren de manera rápida e inconsciente. Y muchas veces antes incluso de que la información llegue de la amígdala, que es donde, o sea, es como la parte de las emociones, digamos, pues antes de que llegue esta información luego al neocórtex, que es el área del cerebro que se encarga, digamos, de la parte más consciente y racional, pues muchas veces actuamos y reaccionamos impulsivamente y de manera muy emocional y no racional, precisamente porque esta información no da tiempo a que llegue pues al neocórtex, ¿no? En este caso, que eso se llama secuestro amigdalar. Imaginaos por el caso, por ejemplo, que ha dicho Andrés antes, de que estás en pleno Madrid, centro, allí como que sería muy complicado, digamos, estar en esa situación, ¿vale? Y tú puedes darte cuenta de que de repente estás súper con unas sensaciones que no quieres, imaginaos con un atasco, alguien se mete delante, piensas que es súper injusto, todo el mundo pitando. Bueno, entonces puede ocurrir esto del secuestro amigdalar y es que esta información no da tiempo a que llegue a la parte racional para gestionarlo bien. Por eso muchas veces como propuesta de intervención
se habla como de este semáforo de las emociones, digamos, porque es parar, es decir, cuando está en rojo, paro, cuando estoy súper airado y siento que voy a hacer algo de lo que luego me voy a arrepentir, porque todos hemos sentido eso alguna vez. Entonces, para que eso no ocurra, me paro en ese momento, cuando tocan esa tecla que me activa, y luego pienso, la parte amarilla del semáforo sería, y luego ya actúo, cuando está el semáforo en verde. Y ya centrándonos un poco en la ira, todas las emociones nos transmiten un mensaje y tienen una función para nosotros, por eso todas son importantes. Y en este caso, la ira lo que tiene es una función protectora, porque el mensaje que nos transmite la ira es un mensaje de injusticia hacia nosotros, o cuando, por ejemplo, percibimos un estímulo que es amenazante, digamos, para nosotros o peligroso. Entonces lo que hace es invitarnos a actuar para protegernos. Y también es lo que nos permite muchas veces poner límites y decir hasta aquí, porque si no, pues nos podemos quedar aguantando situaciones que no queremos y se pueden aprovechar de nosotros, etc. Por eso ahora quiero ser un poco contraintuitiva para algunas personas y hacer un poco defensa de la ira, sí, ¿vale? Sí. Porque es necesaria, claramente bien gestionada. Y es que las emociones no podemos evitar sentirlas, es decir, yo no puedo decir, vale, pues en esta situación voy a intentar no sentir esto. No se puede porque es una cosa que te viene, ¿no? Lo que sí que puedes controlar o gestionar, mejor dicho, es qué hago yo con esa emoción. Y es que todas las emociones son válidas, pero no todas las conductas lo son. Y allí es donde tenemos que trabajar un poco esta gestión emocional. Y yo, por ejemplo, yo, al igual que creo que decías tú, Josías, al principio, todas estas emociones como ira, tristeza, etcétera, como que yo en algún momento de mi vida aprendí que no eran buenas. Entonces yo me di cuenta hace pocos años que en verdad lo que hacía era mucho racionalizar estas emociones y no sentirlas. Bueno, no sentirlas, o sea, las sientes pero como que las reprimía. Exactamente. Y ha sido un trabajo, en verdad, pues el mostrar el enfado, el mostrar la tristeza, el mostrar ese tipo de emociones. Por eso tampoco me gusta cuando la gente habla en términos de emociones positivas y negativas, porque realmente es más correcto hablar de emociones agradables y desagradables. Nunca es agradable sentir enfado, por ejemplo, ¿no? Pero sí que, o puede ser incómodo, y el miedo igual, la tristeza igual, pero sí que son necesarias. Y no me gusta cuando alguien dice emociones negativas porque tendemos a reprimir esto. ¿Y qué pasa? Que no podemos reprimirlo por mucho tiempo porque luego eso acaba saliendo por otro lado y de manera descontrolada muchas veces. Entonces, imaginaos, por ejemplo, el caso del miedo. O el miedo o la ansiedad. Si yo no quiero sentirlo y lo tengo ahí reprimido, eso a veces sale de manera psicosomática, es decir, me puede acabar doliendo la tripa o teniendo problemas digestivos y luego me voy al médico y resulta que en verdad es un problema de gestión emocional, porque al final la mente y el cuerpo están súper relacionados. Y bueno, pues por otro lado, otra cosa que puede ocurrir. Imaginaos que no vemos negativa la ira, pero sí la tristeza o el miedo. Pues en este caso, aquí sí que se aplicaría un poco la metáfora del iceberg de la que hablábamos, porque aquí veríamos en una situación la parte visible, la expresión emocional visible, que sería la ira. Pero luego en la parte que no se ve, pues tendríamos emociones encubiertas, mucho más profundas y menos evidentes, como por ejemplo la tristeza o la ira. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque al sentirse uno triste, puede pensar que expresar ira le hace menos vulnerable, porque quiere esconder un poco esa parte. Prefiero que se me vea enfadado a que se me vea vulnerable o dolido. O, por ejemplo, cuando tengo miedo y expreso la ira, pues la ira puede hacerme ver que tengo el control de la situación y que es como la parte más poderosa. Voy a mostrar esto que es más poderoso que el miedo, ¿no? Para que no me vean temeroso. Y un ejemplo muy, muy fácil sería, pongamos en una situación, ¿no? Se pierde un niño y los padres lo encuentran, ¿vale? Una emoción que, o sea, en este caso del iceberg emocional, la emoción que pueden sentir y que pueden
en este caso expresar, y la que se ve, ¿vale? Es la ira. Mediante mensajes como ¿cómo se te ocurre irte sin avisar? No vuelvas a hacerlo nunca más, por ejemplo. Pero las emociones que estarían debajo del iceberg, en este caso, podrían ser miedo, acompañado del mensaje de por un momento pensé que nunca te volvería a ver. La ansiedad, por ejemplo, pues me imaginé todos los peores escenarios posibles. También podría sentir alivio a la vez, porque por fin has encontrado a tu hijo, estoy súper feliz ya, de que no le haya pasado nada, etc. Y por otro lado también pueden sentir estos padres tristeza o culpa y pensar también debería haber estado más atento, o a veces acompañado del pensamiento soy un mal padre, por ejemplo, ¿no? Y es verdad que esto ocurre muchas veces en la crianza, que a veces los padres como que se muestran esta parte de ira, cuando en verdad lo que sienten es miedo o sienten tristeza y como que no quieren mostrar esta parte más débil, entre comillas, y vulnerable, y lo muestran así. Entonces, bueno, en este caso lo que habría que hacer es un poco identificar qué emociones hay detrás de lo que yo siento, o qué emociones estoy intentando tapar, y trabajar en dejarlas, o sea, en transitarlas, digamos. Con lo cual, pues una conclusión de todo esto que acabo de decir es que es importante enfadarse. ¿Por qué? Pues porque me permite cambiar una situación injusta que está ocurriendo. ¿Cómo sería una buena gestión? Resumidamente, pues canalizar esta ira hacia algo constructivo mediante el diálogo, mediante los límites, poniendo límites y siendo asertivo, no cayendo tampoco en este lado de la agresividad. Porque aquí ya entraríamos en la mala gestión, ¿no? Pues la forma agresiva, o cuando la ira se convierte en un estado crónico, a veces incluso, bueno, hay muchas formas de depresión, ¿no? La gente lo asocia sobre todo a la tristeza, pero muchas veces lo que se esconde en la depresión es una ira súper acumulada. Entonces, ninguna emoción crónica, digamos, es bueno tenerla, ¿no? Y luego, pues también otra mala gestión es cuando el enfado es secundario, que es el caso que comentaba del iceberg de la ira. Y pues eso, así un poquito para contextualizar pues emociones e ira. Pues muchísimas gracias, de verdad, Alicia. Siento que ha estado muy bien explicado, y yo creo que al final es muy importante que como cristianos, como personas que nos desarrollamos esto, ¿no? Que si eres padre o tienes amigo o hijo o lo que sea que seas, pues tengamos esta visión sobre las emociones, porque al final son herramientas que nos dio Dios, ¿no? Dios nos creó con las emociones. Esto no viene post-pecado, ¿no? O sea, realmente Dios nos dio emociones, y finalmente también, posiblemente, ¿no? Con el desarrollo de toda esa sociedad, terminamos desarrollando ciertas emociones primarias que vienen en defensa a situación en pecado y demás, pero al final están ahí las emociones. Entonces tenemos que hacer algo con ellas, no podemos ignorar y decir, no existen. Sí, Andrés. Yo me acuerdo, quería compartiros la vez que yo descubrí que las emociones no se controlan, sino que dicen de nosotros quiénes somos. Esto pasaba en mis prácticas, una supervisora clínica nos desveló este gran principio en terapia, y me gustaría poner un ejemplo de terapia de pareja, un ejemplo muy claro, muy evidente, los celos en pareja. Porque cuando en una pareja se ven celos o despiertan los celos, ¿por qué se despierta ese conflicto basado en la ira? Como decíamos antes, como bien decía Alicia antes. La ira, fíjate, es una emoción, como todas las demás, que dicen quiénes somos. ¿Y qué dice de mí que yo me enfade cuando yo siento celos hacia la persona que tengo, de compañera de vida, de novia, de prometida? Pues dice de mí que me parece injusto que yo tenga que sentir miedo en mi zona más íntima. Pero al fin y al cabo, el problema no es la ira, es el miedo. Yo soy una persona necesitada que tengo miedo a perderte. Y eso requiere, muchas veces en terapia de pareja, varias sesiones hasta que la pareja admite que realmente su problema no es el conflicto, es el miedo a que se pierdan el uno al otro, o en este caso, el miedo del uno a perder al otro. Y es como ese iceberg del cual hablaba Alicia, tienes que escarbar hasta que dejas la ira a un lado, esa máscara, esa fachada, y te centras realmente en lo que hay debajo. Totalmente. Dale, Helen. Yo quería hacer 2 apuntes súper rápidos respecto a lo que tú has dicho de qué dice esta emoción de mí. Sí, lo veo súper importante el indagar un poco más, ver de dónde parte y por qué, ya que se está relacionando, pero sí que es cierto que
también es un aspecto un poco peligroso el asociar nuestras emociones a nuestra identidad, por así decirlo. Sí. Es que... Sí, hablarlo. Y yo te voy a contradecir, Helen. Contradecidos con libertad, sin enfadaros. Airaos, pero no pequéis, de la Biblia. No sé si los más veteranos en el trimestre hablábamos de Antonio Damasio. El error de Descartes, la teoría del marcador somático. Aquí, lo que se descubre en el principio de siglo, en el tema de las emociones, es que somos seres más emocionales de lo que creemos. Y fíjate, lo más sincero de nosotros es la reacción principal, la reacción primaria que nos sale ante algo. Puede que antes hablábamos de reprimir lo que somos delante del contexto social, pero esa primera respuesta emocional es lo que dice quién somos. Por más que nos guste o no, lo que somos es lo que nos decía antes Alicia, que las emociones son lo que nos mueve. La etimología de la palabra lo dice. Del latín emovere, lo que me mueve hacia afuera. Lo que me mueve hacia afuera es lo que soy. Por más que lo racionalice, por más pensamientos que luego intente conectar después, la emoción, yo soy la emoción. Y si yo me airio, por ejemplo, si yo siento asco hacia las cosas santas, por ejemplo, si yo siento aburrimiento, que es otra emoción, hacia las cosas bíblicas, es lo que soy. Y lo que soy lo tengo que presentar a Dios. Mira, Señor, yo siento aburrimiento cuando leo la Biblia o siento ira cuando veo a esa persona. Diría el versículo después de Mateo, no me acuerdo la referencia exacta, si tú odias a alguien, realmente lo estás matando en tu mente. Y yo soy esa persona que está matando a esa persona, puede que vaya en el coche y que se meta delante mía, como decía antes el ejemplo, yo soy esa persona que está asesinando en su mente a esa persona en el otro coche, y es lo que soy. Y con eso tengo que venir ante Dios y decirle, Señor, estas son mis emociones, cámbialas tú. Yo creo que lo importante de ello, ¿no? Y por intentar buscar una tesis antitesis en vosotros e ir hacia un punto de conjunto es que al final estoy diciendo algo complementario, ¿no? Entenderme y analizarme, como dice Salmos, me va a dar la capacidad de poder cambiar, ¿no? Es como que quizás un poco ir yendo a la terapia narrativa, que de hecho tenemos un psicólogo adventista español muy top, que es Carlos Chimpén, que habla un poco sobre esto, ¿no? Sobre la terapia narrativa. Cuando muchas veces podemos desarrollar esto, nos conocemos nosotros mismos. Me doy cuenta que soy una persona que tiende a esto, que tiende a lo otro, que siente, como tú muy bien dices, te presentas ante Dios así, como el buen Pedro, pero después Pedro vemos una gran transformación en él, ¿no? Tiene la capacidad de encontrar una nueva identidad en la transformación en Jesús. Por tanto, yo siento que es muy importante esto, ¿no? Porque siento que la iglesia, entenderme bien, ha pecado más de ignorar las emociones, ¿no? De decir, no la escuches, ¿no? Es como que y nos viene ese texto bíblico, ¿no? Como que el corazón es engañoso. Y es como que por eso las emociones hay que ignorarlas por completo, ¿no? Hay que ser 100% racionales y vamos a racionalizar todo y no hablemos de emociones, porque las emociones son pasajeras, sentimientos, no, es basura todo. Y al final es muy importante poder hablarlo, identificarlo, conocerme y a partir de eso tener la capacidad de darle una vuelta a lo que soy por naturaleza, porque me salen cosas por naturaleza. Yo creo que algunas personas lucharán con la impaciencia, pero otros lucharán con ser un poquito más vago, por ejemplo, en cuanto su deseo de poder hacer cosas. Y cuando yo me presento ante Dios, un poco lo que tú dices, puedo cambiar mi identidad, como lo que muy bien dices tú, Helen, ¿no? Entender que quizás si yo me conozco de esta forma, después, pero hay formas de salir, ¿no? Yo creo que es un poco lo que quieres decir, ¿no, Helen? Como que una persona no se encasille en lo que siente, en lo que tal, para que no se quede ahí, sino que busque moverse para mejorar. Sí, algo así, ¿no? como que las emociones para mí están más ligadas a las expresiones más que a nuestra propia identidad, no sé. Sí, pero que esas expresiones en algún momento podemos ser nosotros, claro. pero se pueden transformar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no sé cómo explicarlo, pero me ha gustado vuestra explicación, que sí, que está bien. Vamos por un camino donde... Bueno, pero yo siento, no sé, ¿está bien? Sí. ¿All right? ¿Quedamos todo all right? Sí. Avanzamos. Avanzamos. No, espera. Dale. Que quería hacer una apunte sobre lo que habías dicho tú. Sigue. Porque me ha encantado escuchar el versículo que ha dicho Andrés antes y luego lo que ha dicho Alicia de cómo este tipo de emociones, pues... el primer órgano, no sé cómo decirlo, que lo procesa es la amígdala y luego pues va a la corteza prefrontal. Y me encanta porque el versículo dice, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Pues evidentemente la Biblia, pues cuando se escribió, no te iba a decir, espérate un poco a que tu corteza prefrontal
lo procese. Pues, no sé, Pablo me encanta diciendo, esta relación. ¿sabes un semáforo? Me encanta esta relación, ¿no? Y ver cómo llegamos a conclusiones con la ciencia que ya están en la Biblia. Totalmente. Muy heavy. Muchas gracias, Helen, muchas gracias. Y es muy bonito, queridos que nos escuchan, entender que muchas veces tener esto, ¿no? Un grupo donde podemos disentir, donde podemos complementar nuestras ideas, donde podemos hacer un poco de dialéctica entre lo que yo puedo complementar, otro puede también aportar. Yo creo que es muy positivo poder hacerlo y por eso mismo como cristianos es tan importante el diálogo. De hecho, en una escuela sabática que tuve ayer les decía que nosotros tener la oportunidad de estar todos los sábados forzándonos a hablar en un grupo de escuela sabática es sanidad mental. Eso nos ayuda a poder abrir nuestras mentes porque no muchos tienen esa oportunidad. O sea, no mucha gente tiene la oportunidad de tener un grupo de escuela sabática sábado con sábado y hablar con gente que piensa diferente que nosotros y compartir de temas muy variados y se ponen a hablar y nos forzamos a dialogar. Y ojalá que vuestros grupos de escuela sabática sean un diálogo y no un sermón. Os lo propongo, ¿vale? Vamos a avanzar. Daniela, por favor, cuéntanos, porque ya hemos hablado un poquito de esto, pero me gustaría desmitificarlo más. Me gustaría que lo habláramos más. ¿Un cristiano puede enfadarse? O sea, ¿realmente la Biblia nos da permiso de enfadarnos? ¿O Dios nos dice, Daniela, no te enfades? ¿Y qué podemos hacer si nos enfadamos? Cuéntame, por favor. Pues mira, vamos a utilizar un poco la lógica proposicional, que es la que creo que a la gran mayoría nos enseñaron en bachillerato, si no me equivoco. Al menos es cuando a mí se me enseñó. Si ahora las cosas han cambiado, no lo sé, ya soy un poco dinosaurio. Filosofía. Wow. Ahora creo que la han cambiado y ya no es obligatoria para todo el mundo. Pero bueno, la lógica proposicional lo que dice es que existe P es igual a Q y por tanto P es lo mismo que Q, ¿vale? Entonces, ese es un poco el sentido que tiene. Entonces, ahora me vais a seguir con lo que voy a decir. Si el enfado es una emoción que forma parte de nuestra humanidad y los cristianos son humanos, por lo tanto, los cristianos pueden sentir el enojo, que son emociones, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Lógica aplastante. Habrá gente que le sorprenda. Entonces, partiendo de esta base, si somos humanos y tenemos estas emociones, el ser cristianos es como la guinda del pastel de nuestra humanidad, pero no deja de quitarnos la identidad de humanos. Entonces, obviamente sí, un cristiano se puede enfadar. De hecho, si vamos un punto más allá y leemos la Biblia, vamos a ver cómo Jesús mismo también se enfadó. Pero el tipo de enfado que Jesús sintió fue un enojo que no fue ni impulsivo ni pecaminoso, y el caso en concreto en el que se me viene a la cabeza es cuando Jesús llega al templo, lo revuelve patas arriba, derriba a todos los mercaderes que había por ahí, les echa la bronca y les dice que vosotros no sabéis que eso es un lugar santo. ¿Qué estáis haciendo, no? Y además, justo ayer lo estábamos estudiando en la escuela sabática, que el versículo que sigue, ¿vale? Esto está en Mateo 12:13, si alguien lo quiere ir buscando y demás, pero básicamente el cómo sigue esos versículos es que dice que la gente, los enfermos que estaban cerca, después de esto se acercaron a Jesús. Y era algo que comentábamos, es decir, cómo debió de ser esa expresión de enojo de Jesús para que no generara en los que lo rodearan miedo, sino la confianza suficiente de decir, ahora me voy a acercar y te voy a pedir que me sanes, ¿no? O sea, yo lo pienso y me explota un poco la cabeza. Yo si veo a alguien aquí, cualquiera de vosotros, desmontar este chiringuito y decir que es lo que estamos haciendo está en contra del Señor, me imagino que si yo lo estuviera viendo desde fuera, mi primer instinto no sería desde luego acercarme a esa persona que ha desmontado todo y decirle, oye, mira, que es que me duele el pie, ¿me haces un vendaje? Por favor, ¿no? Entonces me llama la atención entender esto, ¿no? Que al final, y lo comentaba un poco antes Alicia, las emociones no son ni buenas ni malas por definición, son emociones. El cómo las tratamos y el contexto y el significado que les damos a esas emociones es al final lo que las acaba convirtiendo en buenas y malas, ¿no? Entonces el enojo por sí mismo no es una emoción negativa, como ya decíamos antes, y la clave va a estar en la motivación y el manejo que tenemos de ese enojo, ¿no? Si, por ejemplo, antes mencionaba justo Andrés este versículo que está en Efesios 4:26, que dice, a ver si lo encuentro, que estamos aquí, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no te vayas a la cama, que no pase un día y te lleves el enojo al día siguiente, ese enfado y que se te enquiste, ¿no? Al final, pues eso, el enfado en sí mismo no es un pecado,
para que la gente también lo tenga claro, que sentir enfado no significa que estemos pecado, pero se convierte en una problemática, como bien mencionábamos antes, cuando no la estamos controlando de manera correcta, cuando no la gestionamos bien, cuando dejamos que se prolongue o incluso cuando la llegamos a utilizar para hacer daño al resto, ¿no? Y respecto a la pregunta de qué podemos hacer si nos enfadamos, antes ya había dado Alicia unas cuantas pautas, que algunas coincido con ella, pero os voy a contar un poco el resumen que yo he hecho. He creado 6 pautas que creo que puede servir a la gente, de manera que podamos afrontar el enojo de una manera correcta para que pueda al final honrar a Dios y promover la reconciliación, ¿no? Que yo creo que es realmente lo que pretende Dios con todas estas situaciones. Entonces, el primer paso, como muchas otras veces, es reconocerlo y aceptarlo, ¿no? O sea, si no reconocemos que nos pasa y no lo aceptamos, vamos a ser imposibles de poderlo manejar. Una pregunta que nos puede ayudar a esto es decir, ¿y por qué estoy enfadado, no? Hacer un poco de introspección y buscar esa respuesta de ¿realmente mi enfado está justificado o es una reacción exagerada y me estoy dejando guiar quizás por mis pensamientos intrusivos porque ya vengo muy cansada de toda la semana y estoy aprovechando que esta gota sea la gota que colme el vaso, ¿no? Al final esto, pues eso nos va a ayudar a entender la raíz del problema y luego que lo podamos gestionar de una mejor manera. El segundo punto sería controlar esas acciones y palabras, y justo lo decía el versículo del que hemos hecho el interiorizar de esta semana, ¿no? Esa clave justo de que dice que seamos pronto para ir, o sea, que escuchemos atentamente, pero que luego seamos tardos para hablar y tardos para airearnos, o sea, que tardemos en tomar una decisión. Nos anima al final a no responder de manera impulsiva, sino que dejemos macerar un poco las cuestiones y igual, antes de actuar o hablar, podamos respirar profundamente, tomar distancia, irte a dar un paseo, echarte una siesta, hablar con tus amigos, lo que sea, para que nos pueda calmar un poco y evitemos dañar nuestras relaciones de esa manera. El tercer punto sería llevar nuestro enfado a Dios, para que Él lo gestione, ¿no? Y es justo antes lo que también estabais hablando de vamos a entregar nuestras emociones que quizás no estamos gestionando bien para que Dios, que nos transforma, y justo lo veíamos en episodios anteriores, que nos da una nueva identidad, también puede transformar esas emociones, ¿no? Entonces, incluso orar en esos momentos de enfado nos va a permitir pedirle la sabiduría suficiente a Dios para que nosotros lo sepamos gestionar de una manera correcta, ¿no? Y el Salmo 37, versículo 8, nos anima a que dejemos la ira y desechemos el enojo. Al final, pues eso, reflexionar un poco incluso el ejemplo de Jesús y de cómo él gestionaba la ira puede ser una buena clave para entender cómo podemos hacerlo. La cuarta sería buscar una reconciliación, ¿no? En el caso de que ese enojo, por lo que sea, se nos haya ido de las manos y al final hayamos acabado dañando a otra persona o a nosotros mismos, que no nos olvidemos que nuestras emociones nos pueden primero que todo dañar a nosotros mismos, que podamos resolver los conflictos rápidamente. En Mateo 5, del 23 al 24, Jesús nos dice que si sabemos que alguien tiene algo contra nosotros, tendremos que buscar la reconciliación antes de ofrecer sacrificios a Dios, ¿no? O sea, no hagamos como que nada pasa, sino ve, busca a esa persona, arreglemos las cosas y luego sigamos. Al final el perdón es un paso crucial y no significa que estemos justificando lo que la otra persona nos haya hecho o justificando lo que nosotros le hayamos hecho a la otra persona o hacia nosotros mismos, sino que al final nos va a liberar del peso emocional que puede generar esa culpabilidad, ¿no? De emociones que han dañado. La quinta sería canalizarlo de manera positiva. Entonces, si el enfado está surgiendo por una causa justa, por ejemplo, ¿no? Como puede ser que una injusticia social, utilicemos ese enfado y quizás lo podemos convertir en una motivación para crear un cambio y crear un método constructivo de cambiar aquello que nos estaba haciendo daño o que nos ha molestado y quizás cambiar el mundo también y convertirlo en algo mejor. Al final, pues eso, defender a los vulnerables o luchar contra la opresión pues es una forma de transformar nuestro enojo en algo positivo. Y el último, y no por ello menos importante, sería buscar el apoyo espiritual y emocional, ¿no? O sea, para mí es clave muchas veces el poder hablar con alguien. Ese alguien puede ser tu amigo, tu familia, un líder que tengas como referente, un terapeuta, un profesional en el área, lo que sea, que te ayude a gestionar esto de la manera mejor posible para que sea súper efectivo y que podamos también leer y reflexionar en diferentes pasajes bíblicos que se nos dan sobre la paciencia, ¿no? O sea, porque igual que se nos habla del enojo, la Biblia también nos da las claves de cómo tratarlo con paciencia. Y este es un poco el resumen que quería hacer. Muy top. Muchísimas gracias, Daniela.
Pues vamos a culminar con Helen. ¿Qué consejo nos aporta la Biblia, ¿no? O sea, ¿qué nos dice la Biblia sobre la ira, sobre el enfado? ¿Y qué consejitos nos podemos llevar a nuestra casa para practicar diariamente? Cuéntanos, amiga. A ver, yo quiero empezar primero con la segunda pregunta, ¿vale? Que es qué pasos podemos seguir para gestionar nuestra ira o enfado, que realmente va un poco en la misma línea que lo que ha contestado Daniela, pero voy a intentar ser un poquito más concreta. Vale, ¿no? guay. Para mí lo tenemos que dividir, o sea, como pasos para gestionar la ira lo vamos a dividir en dos grupos. El primero es identificar y el segundo es actuar, ¿vale? Es necesario primero identificar y reconocer la ira, o sea, saber qué es lo que estoy sintiendo, porque lo que hemos hablado ya en todo el resto de capítulos, no puedo actuar sobre algo que no sé que está ahí, ¿no? Entonces, para mí la forma más fácil es darnos cuenta de esos síntomas físicos que produce la ira, ¿vale? Los sistemas más afectados en general son el cardíaco, el respiratorio y el digestivo. En el cardíaco, por ejemplo, ¿qué síntomas tenemos cuando nos enfadamos? Latidos acelerados, ¿vale? Aumento del ritmo cardíaco. ¿Por qué? Pues por lo que explicaba Alicia también. Nuestro corazón empieza a bombear más y más sangre para poder actuar y reaccionar mejor. Luego también se da una tensión muscular. ¿Dónde o cómo? Pues mandíbula apretada, puños cerrados, tensión y rigidez en los hombros, en el cuello, en la espalda. Por eso también lo que decía Andrés, enfadarnos es súper agotador, pero tanto mental como físicamente, porque de verdad tu cuerpo reacciona y al final si estás tensando continuamente, luego eso se nota. Luego, por ejemplo, la cara y el cuerpo se pueden enrojecer también y eso también es debido a toda esa aceleración, ¿no? en el bombeo de la sangre. Luego, en el sistema respiratorio, pues como todos sabemos, la respiración se vuelve mucho más rápida y mucho más superficial y de hecho llegamos muchas veces incluso a sentir esa presión o ese dolor en el pecho que al final es por eso, es porque tu cuerpo está haciendo un sobreesfuerzo por respirar muchísimo más rápido. Y luego, síntomas del sistema digestivo, por así decirlo, son las náuseas o la sequedad de la boca. Y esto me ha parecido súper curioso porque, según he leído, nuestro cuerpo deja de producir saliva en ese momento simplemente para poder utilizar ese agua en otros órganos vitales o en otros para poder actuar. O sea, que si vemos en iglesia mucha gente con la boca seca porque está muy bebe agua. No, si tú ves mucha gente que bebe agua durante tu sermón... Dices, oiga, muy buena, gracias, Helen. Buen consejito. A ver, vale. La segunda, ¿vale? Que sería actuar. Y aquí también lo quiero dividir en dos planos, el plano físico y el plano mental y cognitivo. En el plano físico, pues actuar conscientemente sobre mi cuerpo, ¿no? Ya que hemos visto cuáles son los síntomas, pues también podemos empezar por esos síntomas, actuar sobre la ira. Dos técnicas hiperfacilitas, la técnica de la respiración profunda, es decir, regular mi respiración y en vez de respirar tan agitadamente y tan, pues, lo típico que te dicen, respira por la nariz, échalo por la boca, respira por la nariz y de verdad que funciona. Y luego, pues la relajación de los músculos, ¿vale? La liberación de esa tensión. ¿No os pasa esto? Bueno, lo podemos relacionar a la ira, pero lo podemos relacionar a un montón de emociones más, ¿vale? ¿No os pasa que estáis haciendo algo durante un examen o estáis, no sé, y os sentís como con el cuerpo súper agarrotado y súper... Y al daros cuenta de eso, soltáis. Pues realmente esto es lo que... O sea, es una técnica que podemos aplicar en la ira también, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Que implica trabajo, ¿vale? Aprendizaje y muchísima práctica. Es un proceso al final, a nadie le sale esto por sí solo. Entonces, igual al principio, cuando empezamos a ser más conscientes, ¿no? De nuestros enfados y tal, igual nos cuesta un poquito más regular este plano físico y... Igual necesitamos al principio tomar algo de distancia, que también es otra, no sé si decir, no voy a decir solución, pero otra técnica que se puede utilizar. Y me parece muy, muy curioso lo que he leído respecto a eso de tomar distancia, alejarse del problema, y es ¿a dónde vamos?
Porque creo que lo que se enseña mucho, no sé, en las películas o es me enfado y voy a hacer algo, o sea, salgo de casa y voy a hacer algo aún peor o aún más destructivo o venganza. Claro. Pero realmente ahí no vas a encontrar ninguna solución, ni te vas a regular, ni te vas a relajar, ni nada. Entonces, de verdad que si tú sientes que necesitas alejarte, que necesitas tomar distancia, ve a un lugar tranquilo, sal a la calle, sal a pasear. Y especialmente si tienes parques alrededor, sal a cualquier sitio donde haya una zona verde. Y centra tu atención y tu energía en todo el externo, ¿vale? Especialmente si es naturaleza. Ponte a mirar el cielo, de verdad, escucha a los pájaros que están cansando. Es como que sal de ti, de tu problema, para poder ser consciente de lo que está pasando a tu alrededor. Desconecta un poquito de ti mismo, ¿no? De tu propia cabeza. Y bueno, este sería el plano físico. Segundo, el plano mental y cognitivo. Aquí voy a utilizar una metáfora que, bueno, es un poquito tonta, pero yo creo que se entiende súper fácil. Y es que cuando hay un incendio, lo primero que se hace, ¿qué es? Intentar ver por qué se ha dado, de dónde ha partido, o lo primero que se hace es actuar y apagar el fuego. Pues, evidentemente va a ser apagar el fuego. Y ya luego, con esas cenizas y con esos restos que a lo mejor han quedado sin quemar, pues se realiza una investigación, ¿no? Para poder llegar al porqué y todo el resto de cosas. Pues en este aspecto de la ira pasa lo mismo, en realidad. Lo primero que vamos a hacer es apagar un poquito el fuego para luego poder ver la causa. Entonces, lo primero de todo es investigar, ¿vale? ¿Qué es lo que ha desencadenado esta emoción? Si es algo interno, como una expectativa que yo tenía, si es algo externo, algo, alguien. Y lo segundo, que ya es un poquito más complicado, es reestructurar esos pensamientos. La ira, al final, es una... ¿cómo decirlo? Es una emoción puntual. Según lo que yo creo es que lo que mantiene la ira en el tiempo son nuestros propios pensamientos. Y aquí quiero comentar algo súper curioso de mí, la pregunta que hiciste al principio de este capítulo, si nos solemos enfadar mucho y todo eso. Yo admito que me suelo enfadar rápido, pero es que no me dura. Y es que a veces ha llegado incluso a ser como un problema para mí, porque han habido situaciones en las que yo quería estar enfadada y es que no me aguanta el cuerpo, no sé cómo explicarlo. Entonces yo me he dado cuenta que en esos casos lo que hago es repetir en bucle el pensamiento, la causa. Es como, no te olvides. No, entonces es súper curioso que pues el primer paso para poder reestructurar el pensamiento es decir, che, quieta, no repitas en bucle este problema o la causa, porque es que si no paras, ¿no? Y luego hacerse preguntas como las que decía Daniela. ¿Esto es 100% cierto? ¿Es impresión mía? ¿Interpretación mía? De hecho, ya hablamos en otros capítulos anteriores de las distorsiones cognitivas. El siempre me hace esto y siempre me dice lo otro. El seguro que ha dicho esto porque quería hacerme daño. Y ahí es cuando nosotros tenemos que parar y decir, oye, ¿de verdad? Porque creo que lo he dicho en otro capítulo, que a veces nos creemos demasiado todo lo que dice nuestra mente. Y no todo es real. Entonces, el poder analizar nuestros propios pensamientos pues es muy importante. Luego también es importante buscar otra explicación, ¿no? Es decir, si tú te preguntas, ¿de verdad Alicia quería hacerme daño con ese comentario? ¿O puede haber otra explicación? Como decía antes, es muy importante separarnos de nosotros mismos o desde nuestra única visión para intentar entender la visión del otro, entender por qué Alicia puede haberme hecho ese... Te he puesto Alicia, no perdón. Es otra Alicia. Alicia con C. Perdón, chicos, es que estoy tan cansada que creo que te he dicho Alicia 2 veces. No te preocupes. Pero es eso. Que básicamente creo que es súper importante intentar entender un poquito de dónde parte todo ese pensamiento o toda esa respuesta suya también que ha generado en mí esto. Y nada, y luego pues evidentemente construir la historia pero ya de forma racional o real o
equilibrado y realista. Total. ¿No? Mira, justo lo que estás diciendo me gusta mucho porque mirad, yo estoy casado, ¿vale? Y tengo mi pareja y no somos perfectos. Qué cosa más rara. Y nos peleamos mucho, también, obviamente. Y me llama mucha atención que muchas veces algún problema, cuando estamos enfadados los dos, lo podemos resolver en 2 horas o 3 horas de diálogo de tal y de idas y vueltas. Y hay veces que cuando simplemente uno o los dos estamos dispuestos emocionalmente, se resuelven 10 minutos. Y digo, ¿cómo puede ser esto? ¿Sabes? ¿Cómo puede ser que en ocasiones nos llevemos 2 o 3 horas de gestión, de qué te digo, qué tú me dices, qué tal? A que en otras ocasiones es, oye, me he equivocado, lo siento. Ostras, yo también lo siento en eso, tal. Y ya está. Y digo, no puede ser. Hay que aprenderlo, ¿no? Y poco a poquito. Y justamente si nosotros seguimos todos estos consejos, estas preguntas, todo lo que hemos hablado, ¿no? Que ha sido muy instructivo. Yo siento que va a ser positivo aprender a transitar por nuestro enfado, por nuestra ira, y tener la capacidad de poder gestionarlo bien y poder utilizarlo bien como Dios nos lo dio. Dale. Que justo ayer, es que esto me ha recordado... Te peleaste ayer, no. Dale. Es como una metáfora sobre la gestión emocional, que creo que puede ser también muy curiosa y como fácil de entender también para el resto. Bueno, contexto, esto lo he sacado de un devocional que estoy haciendo. O sea, todos los días con mi novio hacemos un devocional y cogemos pues cada semana un plan de estos de la aplicación de la Biblia, porque además los puedes comentar y mola un montón. Ay, qué chuli. Y es que ayer se ha dado la casualidad, y viene como anillo al dedo, esta metáfora de la presa, o hay gente que lo llama represa, ¿no? O sea, estos cúmulos de agua. ¿Qué pasa cuando se rompe? O sea, puede causar muchísimos desastres, ¿verdad? Pero algo interesante también de cómo funcionan estas represas es que además de acumular todo este volumen de agua, pues también lo deja salir, pero de manera muy controlada, medida, exactamente. Entonces, esto es esencial para evitar desbordamientos. Y lo mismo ocurre también con nuestras emociones. En este caso, pues con la ira, pero puede ser también con otras, ¿no? Al guardar nuestras emociones y sentimientos, o decir, venga, me he enfadado, pero voy a aguantarlo un poco. ¿Qué pasa? Que es que al final acumulas y luego con una gotita de que te han hecho algo que a lo mejor no es tan importante y no te importa tanto, pero tú ya tienes mucha carga, pues justo allí explotas. Y es una manera como muy instructiva, fea de canalizarlo, exactamente. Sí. Entonces, al final, pues se trata de controlar ese agua que sale poco a poco. Total. Y porque tiene que salir. Claro. Pero no de esa manera que rompa todo y que sea destructivo. Oye, recomiéndanos ese de devocionales. Perfecto. O sea, me está encantando. Lo ponemos aquí abajo en el link. Sí, no, pásalo, lo ponemos aquí abajo en el link para Perfecto, si alguna persona lo quiere seguir o incluso en pareja lo quiere leer, como lo hace Alicia, que lo voy a hacer yo también. Muy top, así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a los tweets. Vamos allá. Y bueno, no os enfadéis porque ha durado mucho el capítulo, pero estamos muy contentos de que estéis hasta aquí, hasta este momento, y vamos a resumir algún tweet. Lo que hemos hablado, ¿vale? En algún tweet que me gustaría que lo pudierais compartir, que pudierais compartir en redes sociales, que incluso lo podíais poner, etiquetarnos, compartir esto y compartiendo también vuestros tweets. Si queréis, comienzo yo, ¿vale? Y este va a ser como un tweet que lo voy a hacer ahora y también me gustaría explicarlo en el siguiente capítulo, así que a ver el siguiente capítulo. El que todo lo sabe, todo lo perdona. Para mí es una frase increíble, ¿no? Si yo llego a casa y muchas veces yo le digo, oye, ¿qué tal te fue? No sé qué, y me responde Marjana. Y nos empezamos a pelear. Quizás ella tuvo un día terrible y si yo no tengo toda la información de lo que ha pasado, o quizás porque una frase mía ha podido suscitar algo, una reacción suya, quizás en ese momento digo, pues me enfado, ¿sabes? Pero cuando yo me dice, ay, pues mira, es que hoy tal, o perdí el tren aquí, no sé qué me pasó esto, yo digo, jolín, pues no pasa nada, ¿no? Como que lo entiendo. Para mí esa frase me encanta y es una filosofía de vida, como el tema de el que todo lo sabe, todo lo perdona. ¿Alguien más quiere compartir su tweet? Bueno, yo mismamente. Adelante. El mío dice, Jesús también se enfadó, pero siempre actuó con justicia y amor. ¿Cómo vas a actuar tú? Ah, muy bueno. Muy buen tuit. Para una camiseta. Helen, dale, Mega. El mío dice, Dios no espera que dejes de sentir, pero sí que entiendas y controles lo que haces. Qué bueno. Increíbles. Dale, Alicia. Pues se parece un poco. El mío es, no eres responsable de lo que sientes, pero sí de aquello que haces con lo que sientes. Ah, qué bueno. No, ya tenemos toda una marca de camisetas. Andrés. A ver, yo contextualizo la ira en el plano del trauma psicológico y digo, habrá partes de ti que odies, las que te invitan a la ira, otras que les dé vergüenza o que les duele hacerlo. La ira es un proceso que acaba en reconocer la necesidad que tenemos de gracia. Muy buena. Para una camiseta, ¿no?
pero para una A taza ver, es un quizás poco sí. larga, ¿eh? Una taza sí. Para leerlo en la mañana. Muy buena, gracias Andrés, de todo corazón. Y gracias a ti por estar aquí, gracias por acompañarnos capítulo a capítulo, por seguir este Inverso, porque nos dejas aquí abajo un montón de comentarios. Estamos súper contentos que te guste. Por favor, compártelo con alguien que se enfade mucho, ¿vale? Porque seguramente le hará bien este capítulo. Y nada, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Y bueno, hasta la próxima, en el siguiente Inverso. Hasta luego. Adiós. Bye bye. Adiós.